menor de edad que por favor me lo indique para detener la grabación. Pero si no, en todo caso, pues grabaré para poder subirlo al canal que tenemos del proyecto. Bueno, como les mencioné la semana pasada, hoy lo que íbamos a hacer era como más práctica. Les voy a ser un poco sincero. Para cuestiones de la práctica, llega a ser un poco complicado porque el tema de transformaciones en el plano, que es el que empezamos la semana pasada y que vamos a terminar pues no hay nada mejor que la presencialidad, ¿verdad? Pero ni no podemos recurrir a eso. ¿Por qué es tan importante pues la presencialidad en este tema en particular? Porque para yo poder explicarles cuál es el movimiento que quiero que hagan ustedes, ya sea en la hoja donde estén haciendo los apuntes, porque como estamos transformando figuras en el plano, ¿verdad? Cuando hablamos de transformar figuras en el plano es como de tener un cuadrado en la hoja y que ese cuadrado cambie, ya sea que yo lo giro para que se haga tipo un rombo, por ejemplo, lo hago más grande o lo dibujo más pequeño, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser un poco más complicado en la virtualidad que yo les diga a ustedes qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que poner la regla, porque ¿verdad? Es un poco complicado, pero igual eso no nos va a desanimar. Vamos a intentar hacerlo de lo mejor. Como siempre les digo a ustedes, este espacio es para ustedes, ¿verdad? Yo valoro muchísimo y admiro también que ustedes saquen el tiempo de sus rutinas para venir a la clase, ya sea a la mía o a la de alguno de mis compañeros. Y entonces, por esa misma razón, ustedes deberían sacarle el máximo provecho. Entonces, ¿a qué me refiero? A que de nada sirve que ustedes estén aquí escuchándome a mí hablar 2 horas en chino, ¿verdad? Si ustedes no están entendiendo nada, o sea, pregunten ustedes, este espacio es para que ustedes pregunten, para resolver todas las dudas y que al menos los pocos temas que podemos abarcar en el proyecto, pues que queden abarcados de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, no sientan pena en preguntarme si ustedes me dicen, vea, de verdad que del tema en general yo no estoy entendiendo nada, me dicen y yo vuelvo a iniciar la explicación desde el inicio, y así vamos, porque como les digo, yo estoy aquí para ustedes, entonces sáquenle ustedes el mayor provecho que puedan al proyecto como tal. Pero bueno, como mencioné, la semana pasada iniciamos con el tema de transformaciones en el plano, principalmente el tema de homotecias, ¿verdad? En realidad el tema de homotecias tiene algunos conceptos importantes, pero en realidad es como la mayoría de los temas de geometría, pues hay un componente gráfico muy importante que nos ayuda bastante a identificar el caso del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, hice un cuadro resumen, déjenme compartírselos, eso es, hice un cuadro resumen con los 4 tipos de homotecias que podemos encontrar en los ejercicios. Y a raíz de ahí, pues, podemos resolverlos con mayor facilidad. Hay algunos conceptos que los vamos a repasar, no están aquí apuntados, pero sí es importante, pues, por ahí que me vayan siguiendo. ¿Ok? Recordemos que homotecias es aquella transformación, porque hay 4 tipos de transformaciones. Vamos a ver si me acuerdo de todas en este momento. Tenemos traslaciones, tenemos rotaciones, tenemos homotecias y tenemos simetrías. ¿Ok? Tenemos 4 tipos de transformaciones en el plano en general. Pero para el nivel en el que estamos, que es el de Ujarrás, pues solo vemos homotecias. Y entonces, ¿qué son homotecias? ¿Qué tipo de transformación en el plano son las homotecias? Bueno, las homotecias son aquellas que cambian el tamaño de la figura. ¿Ok? Mantienen la forma, ¿verdad? Si yo tenía un cuadrado, seguiré teniendo un cuadrado, pero cambiará el tamaño. ¿Ok? Podríamos hacerla más grande o podremos hacerla más pequeña. Entonces, tenemos 2 tipos de homotecia, la homotecia directa y la homotecia inversa. Entonces, pónganme atención más o menos aquí en la de homotecia directa. ¿Qué es la homotecia directa? ¿Ok? Bueno, la homotecia directa se da en un caso en específico y es cuando la razón de homotecia es positiva. Y ustedes, por si no se acuerdan, se estarán preguntando, ¿qué es la razón de homotecia? Recordemos que la razón de homotecia es qué tanto crece o qué tanto disminuye la figura original. ¿Ok? Si yo digo, esa figura, qué sé yo, por ejemplo, un cuadrado, o yo no sé si ustedes tendrán ahí un cuaderno, ustedes dicen, ok, este cuaderno lo voy a hacer el doble de su tamaño.
entonces estaríamos haciendo una razón de homotesia de 2. ¿Ok? La razón de homotesia sería de 2. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo 2 veces su tamaño. ¿Ok? Si lo quisiéramos hacer más pequeñito, pues su razón de homotesia sería diferente. Pero lo que voy es que la razón de homotesia es ese valor que me dice qué tanto lo hago más grande o qué tanto lo hago más pequeño. ¿Ok? Cuando esa razón es positiva, que es como la idea más natural o más intuitiva que podríamos tener, se divide en dos casos. Tenemos cuando esa razón está entre 0 y 1. O sea, como les dije anteriormente, en ese ejemplo del libro la razón era de 2, pero la razón también puede ser de 0,5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces está entre 0 y 1. Este puede ser un caso. Y otro caso es cuando la razón es más grande que 1, como la del libro. Esa caería en este caso. Entonces, ¿en qué me afecta a mí que la razón, la razón en este tema, la razón de homotecias, siempre la vamos a llamar K, un valor K, ¿ok? La letra K en el tema de homotecias va a referirse a la razón, ¿ok? Entonces, cuando el valor de la K, o sea, el valor de la razón está entre 0 y 1, la figura se va a encoger, ¿ok? Pero cuando la razón es más grande que 1, la figura se agranda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse como un ejemplo gráfico, por así decirlo, para que quede un poco más claro, la verde, ¿verdad? La figura verde es la original. ¿Ok? Entonces, recordemos también de la semana pasada que para yo poder hacer una homotesia ocupo 3 elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 3 elementos que necesito? Los voy a apuntar acá. ¿Cuáles son los 3 elementos que necesito? Necesito una figura, y esa figura puede ser como las que tenemos aquí en pantalla, pero con figura me refiero también a un punto. Un punto también calza por ahí. Un segmento, una línea, también calza en figura, ¿verdad? Pero yo ocupo esa construcción geométrica, necesito la razón de homotesia, perdón, homotesia, pero también ocupamos un centro de homotesia. ¿Ok? Esos son las 3 herramientas que yo necesito para poder aplicar una homotesia: la figura, la razón y el centro de homotesia. ¿Ok? Entonces, vean aquí, por ejemplo, que el centro de homotesia, voy a hacerle mucho zoom porque a veces cuesta un poco visualizarlo aquí. Excelente. El centro de homotesia es el punto E. ¿Ok? Y entonces, a mí, ¿en qué me afecta que el punto E sea el centro de homotesia? Bueno, precisamente porque si el centro está ahí y la figura original es esta verde, cuando yo aplico la razón de homotesia que está entre 0 y 1, muy importante, vean que la homotesia, estamos en el caso en que está entre 0 y 1. Vean que la figura se hizo muchísimo más pequeña, que es esta roja de acá. ¿Ok? Cuando yo a la figura verde le aplico una razón de homotesia entre 0 y 1 en relación al centro, lo que va a hacer es hacerla más pequeñita. Vean que mantiene la misma forma, ¿ok? La verde y la roja tienen la misma forma. Sin embargo, la verde es más grande que la roja. ¿Ok? Entonces, muy importante por ahí, repito, si están tomando apuntes, si la razón de homotesia está entre 0 y 1, la figura se va a encoger. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Ahora, ¿qué sucede cuando la razón es más grande que 1? Cuando la razón es más grande que 1, la figura se agranda. Una vez más, la verde es la original. Entonces yo tengo la figura verde, un punto que es el centro de homotesia, y cuando yo aplico la razón de homotesia, que es más grande que 1, entonces obtengo la figura roja. ¿Ok? Y la figura roja, como podemos apreciar, disculpen ahí el tambaleo, la figura roja mantiene la misma forma que la figura verde, pero es más grande. ¿Ok? Entonces ustedes tal vez lo vean un poco evidente, porque en realidad el tema gráficamente puede llegar a no presentar tantos problemas, a veces sí, a veces no, depende mucho del ejercicio, pero sí es importante que tengamos eso en claro. Si la razón de homotesia es más grande que 1, la figura original se hace más grande. De la verde mantengo la forma, pero lo hice más grande. Pero si está entre 0 y 1, la figura se encoge. ¿Ok? La figura se encoge, déjenme aquí. La figura se encoge, por ejemplo, de la verde pase a la roja. ¿Ok? Que es la misma forma, pero más pequeñita. Esas serían las homotesias directas.
Vamos ahora a ver las homotecias inversas. Uy. Homotecias inversas. Dice aquí, la razón de homotecia es negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que sea negativa? Aquí, por ejemplo, yo les había dado casos en donde la razón era de 0.5, ¿verdad? Y un caso en donde era 2. Cuando estamos trabajando homotecias inversas, pues la homotecia es negativa. O sea, estamos hablando de -3 o estaríamos hablando de -0.6. ¿Ok? Ya la homotecia no es positiva. Y eso es lo que diferencia la inversa de la directa. Si la razón es positiva o negativa. Y eso lo vamos a nosotros identificar en el ejercicio, no se preocupen por eso. Pero la homotecia inversa también se divide en dos casos. ¿Ok? ¿En cuáles dos casos? Cuando la razón de homotecia, ok, es negativa, pero se encuentra entre 0 y -1. ¿Qué valores podría tomar la razón entre esos dos números? Pues podría ser -0.2, -0.3, -0.8. Lo importante es que esté entre 0 y -1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede cuando está entre 0 y -1? Vean que cuando estaba entre 0 y 1, positivo, la figura se encogía. Vamos a mantener ese mismo razonamiento, ese mismo pensamiento. Si está entre 0 y 1, se hace más pequeña. Pero ¿qué sucede? Que como es negativa, la va a hacer más pequeña, pero también lo va a invertir. ¿Ok? Le va a dar vuelta. Es como que ustedes la pudieran agarrar y le dan vuelta. ¿Ok? Entonces, vean por ejemplo aquí la imagen. Tenemos la figura verde, que es la original, ¿verdad? Que podemos ver que es una flecha que está viendo para la izquierda. Se podría decir que es una flecha que va para la izquierda. Cuando yo aplico una razón de homotecia que está entre 0 y -1, la va a hacer más pequeña. Vean que, sin importar la forma, es evidente que la roja es más pequeña que la verde. Entonces, la encogió. Pero ahora vean que la flecha está apuntando para la dirección opuesta. Eso significa que le dio la vuelta. A eso es a lo que me refiero con que la figura se encoge y se invierte. A que si está viendo para un lado, va a terminar viendo para el otro. ¿Ok? Y ahora bien, espero que vaya quedando un poquillo claro. Cuando está, cuando está entre 0 y -1, la figura original se va a hacer más pequeña, pero no va a quedar ahí. Va a hacerse más pequeña y además va a cambiar la dirección. Si estaba viendo para la izquierda, verá para la derecha. Si estaba viendo para arriba, ahora va a ver para abajo. ¿Ok? Pero va a cambiar la dirección. Pero ahora, ¿qué sucede cuando la K es -1? Bueno, regresemos a la homotecia directa. La homotecia directa, cuando la K era más grande que 1 positivo, la hacía más grande. Bueno, mantengamos esa idea. Y ahora, la hace más grande, pero vean que estamos en los negativos. Entonces, ¡pup!, la invierte. ¿Ok? No le bastó con hacerla grande, sino que también la tiene que invertir. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, que la original es la verde. Cuando aplico la razón de homotecia, en que es más pequeño que -1, aquí el valor de la K puede ser -3, -5, -10, como sea, la va a hacer más grande. Vean la roja, que es más grande que la verde, pero también le va a cambiar la dirección, por así decirlo, va a invertir la figura. ¿Ok? Porque, por ejemplo, vean aquí que los piquitos estaban a la izquierda y ahora los piquitos están a la derecha. ¿Ok? Y aquí se abría o hacía una boquita para la derecha, pero ahora hace una boquita grande para la izquierda. Le da vuelta. Ahora, bueno, les quiero preguntar cómo van con estos cuatro casos. A veces pueden llegar a ser confusos, no hay ningún problema. ¿Cómo los ven? ¿Me voy explicando bien o necesitan que lo repase? Profe, sí, profe. Dígame. Bueno, sí, 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 yo lo entendí bien, solo que, por ejemplo, ese punto, el eje, el que es el centro, ¿tiene alguna importancia en algún momento o simplemente es como un punto de referencia? Claro que sí tiene importancia, muy, muy buena pregunta, lo vamos a ver más adelante. Y también es para tenerlo en referencia. Es importante, ya lo vamos a ver en otros ejercicios, creo que en un ejercicio de los que les traigo
tendremos que ver más bien cuál es el centro, porque los ejercicios van a tener la siguiente dinámica. El ejercicio les va a pedir una de estas dos, digo, de estas tres. El ejercicio les puede pedir la figura que se obtiene al realizar la homotesia, o sea, ya la misma figura, pero más grande, más pequeña, o sea, que la dibujen. El ejercicio les puede pedir que ustedes sepan cuál es la razón de la homotesia, o sea, el valor de la K, o les pueden pedir que encuentren dónde está el centro de la homotesia. ¿Ok? Eso sí, para encontrar uno de esos tres, les tienen que dar los otros dos. O sea, si me están pidiendo la figura, es porque ya me dieron la razón de la homotesia y el centro. Si me van a pedir la razón, es porque ya me dieron el centro y la figura. Y si me van a pedir el centro de la homotesia, es porque ya me dieron la figura y la razón. ¿Ok? Pero los ejercicios van por ahí. Me van a pedir o la figura, o la razón, o el centro. Y en realidad el centro es muy importante porque el centro me define dónde va a terminar la figura que obtengo. ¿Ok? Entonces, eh, esos serían los cuatro casos. Vamos a repasar algunos conceptos muy importantes. eh, Propiedades más que todo. Primero, yo tengo una figura original. En este tipo de ejercicios yo siempre voy a tener una figura original y la imagen de esa figura. Así es como vamos a llamar a la copia o a la sombra que obtengo de la imagen original. ¿Ok? Por ejemplo, déjenme ver esta de acá. Yo tengo la verde, que es la original. La roja va a ser la imagen de la verde. ¿Ok? Y eso es vocabulario que vamos a tener que ir trabajando, porque en los ejercicios a veces me van a hablar de la imagen del punto A es, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ustedes van a decir, ¿imagen de qué? ¿Cuál imagen? No se refiere a la imagen como de una fotografía. Cuando hablemos de imagen, es lo que yo tengo de hacer la homotesia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo le aplico la homotesia a la figura verde, su imagen va a ser la figura roja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. La imagen del punto A prima, bueno, así, o A apóstrofe, como ustedes prefieran llamarlo. Normalmente ese palito después de las letras lo llamamos prima. ¿Ok? Como A prima, B prima sería este de aquí abajo, C prima y D prima. ¿Ok? Así es como nosotros llamamos a este palito de acá, es como esta apóstrofe, prima. ¿Ok? Entonces, la imagen de A prima es A. ¿Y por qué sería A? Porque cuando yo le aplico la homotesia a A', obtengo A. Entonces, esa es la idea de la imagen. La imagen es como la sombra, como la foto, pero haciéndole más grande o más pequeño a la original. Entonces, siempre que yo les hable a ustedes o el ejercicio les hable de la imagen, estamos hablando de como, bueno, también podríamos hablar de homólogo, ¿ok? La figura homóloga o la figura imagen, cualquiera de las dos estaría correcta, pero a mí me gusta verlo como parejitas, ¿ok? ¿A qué me refiero con parejitas? Bueno, resulta que cuando yo hago la homotesia, ya sea el tipo de homotesia, en realidad esto aplicará para los cuatro casos. Cada elemento de la figura tiene su parejita, ¿ok? ¿Quién es la parejita de A'? Su parejita va a ser A, ¿ok? Su correspondiente, su homólogo, su imagen va a ser A. ¿Cuál va a ser la parejita de BC? Bueno, la parejita de BC va a ser C, ¿ok? Entonces, la imagen de C', la imagen, el punto homólogo o el correspondiente a C' es C. Y ustedes me dirían, pero entonces es solo por las letras. Obviamente A va a ser el homólogo de A' y C va a ser el homólogo de C'. No necesariamente, no necesariamente. Yo tengo que, como les digo, sin importar el nombre, cada elemento de la figura original va a tener su parejita. Entonces, por ejemplo, yo no necesariamente tengo que hablar de puntos, puedo hablar también de segmentos. Por ejemplo, esta raya, la raya A', B'. Denme un segundo aquí, la voy a colorear de naranja. Esta de acá. Esta A', B' también tiene su parejita. ¿Quién dice que los segmentos no pueden tener parejita? Claro que sí. Aquí todos pueden y deben tener una parejita. Entonces, ¿cuál sería la parejita
de A' o B', o de esa línea. ¿Cuál es la parejita? Bueno, la parejita sería esta línea de acá. Sería la que conecta A con B. ¿Cuál sería la parejita de A'D'? Sería AD. Uy, perdón, con el mouse no soy tan diestro. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en los ejercicios va a ser importante. Cada elemento, ya sea toda la figura, o un punto de la figura, o una línea de la figura, cualquiera de esos, o sea, cualquier elemento de la figura tendrá su parejita cuando yo aplico el homólogo. ¿Ok? Porque al final de cuentas son como hermanos, solo que uno va a ser más grande o más pequeño que el primogénito, podríamos llamarlo así, ¿verdad? O sea, este fue el primer hijo que tuve. Cuando aplico la homotesia tengo un segundo hijo, pues comparten, tienen similitudes y tienen sus parejitas correspondientes. ¿Ok? Y ahora, ya para poder iniciar con los ejercicios, un dato muy importante. El original, ¿ok? Cuando estamos hablando de puntos, ¿ok? El punto original de la figura. El punto original de la figura, su imagen y el centro de la homotesia tienen que estar alineados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver. Yo no, antes se podía usar aquí una regla, pero ya no aparece la regla. Qué raro, ¿verdad? Bueno, antes se podía hacer con regla y ya no. Ok, pero no importa. Confiemos en mi pulso. En un segundo, porque sí, aparece aquí nomás como regla, pero bueno, ya. Uy, uy, ¿qué hice? Uy, uy, control Z. Listo. Si no, en definitiva no encuentro el... Pero bueno, no importa. Hagámoslo a mano alzada. ¿Qué significa que estén alineados? A lo que voy es, tenemos el original. Recordemos que el original en estas imágenes siempre será el verde. El verde. El punto A' es el original. Tiene su parejita. ¿Quién es su parejita? Su parejita sería A. Pero ¿qué es lo que me dice la propiedad? Me dice, la original y la parejita siempre van a estar alineados con el centro. O sea, yo puedo trazar una línea recta que me une la imagen que es A, el original que es A' y el centro que en este caso es E. ¿Ok? Vamos, ya se me ocurrió, no sé por qué no se me ocurrió antes. Voy a insertarlo con estas figuras de acá. Vean que si yo conecto, eso es una línea recta, si yo conecto A' con E, sí o sí pasa por A. Y eso va a pasar con todos y cada uno de los puntos. ¿Ok? Vean, por ejemplo, D'. D' en la original, cuando yo trazo D' con E, sí o sí pasa por la imagen de D', que es la D. Y va a pasar con la B también, déjenme y se las trazo también. Cuando yo trazo B', sí o sí tiene que pasar por B. Y también cuando yo vaya a trazar C' con C y la extiendo, va a pasar por E también. Ok, vean que definitivamente se ve que cumple la propiedad. Es decir, y lo vuelvo a repasar, la imagen, la original y el centro siempre estarán alineados. Y ahora, esto de que estén alineados de esta forma, no pasa siempre. ¿A qué me refiero con esta forma? Vamos a ver si me siguen con la idea. Si nos vamos de izquierda a derecha, tenemos original, imagen, centro. Original, imagen, centro. Original, imagen, centro. Original, imagen, centro. ¿Qué sucede si más bien la homotesia es más grande que 1? Bueno, ahí ya cambia, el orden cambia, porque por ejemplo voy a trazar aquí, este, voy a trazar este segmento. Notemos que este segmento pasa por la original, por la imagen y por el centro. Pero ahora el orden cambió. Antes el orden era original, imagen, centro. Ahora el orden es imagen, original y centro.
imagen original y centro. Y se va a repetir para cada uno de los puntos que tengamos. O sea, se los digo una vez, el orden no es importante. Que quien me quede primero no es importante, pero es importante que conozcan esta propiedad. Todos los puntos, o sea, todas las parejitas pueden conectarse por una línea recta y esa línea recta va a pasar por el centro. Vean qué curioso cuando la homotecia es negativa, ¿ok? Cuando la homotecia es negativa, ¿qué podemos diferenciar? Vea que, voy a borrar este segmento de acá. ¿Qué sucede cuando la imagen, digo, cuando la razón de homotecia es negativa? El centro de homotecia estará entre las dos figuras. Y eso va a pasar siempre. Sin embargo, cuando es una razón de homotecia positiva, va a estar a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha de las dos figuras. Pero cuando es negativa, va a estar en medio de las dos. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, porque a veces van a tener que reconocer qué tipo de relación es la que tienen. Sí, qué tipo de razón, más bien, perdón. ¿Qué tipo de razón es la que tienen? Si es positiva o negativa. ¿Cómo sé yo que la razón es negativa? Bueno, el centro de la homotecia está, bueno, está entre las dos imágenes. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona eso de conectar los puntos cuando es una razón negativa. Vean que cuando yo conecto los dos puntos en una razón negativa, se cumple todavía. Se me conecta tanto la original, que es de prima, con la imagen, que es de, y también pasa por el punto E. Solo que el punto E, que es el centro de homotecia, en este caso está en el centro. Y eso va a pasar con todas y cada uno de los puntos. ¿Ok? Bueno, lo hice al revés, pero también, o sea, A también se conecta con A', porque al final de cuentas son pareja, ¿verdad? Y en la pareja todos ponen de su parte, ¿verdad? Y entonces no es justo que solo hablemos de la original para la copia. También puede ser de la copia a la original. O sea, la razón no siempre es de la original a la imagen. Y como son pareja, los dos ponen de su parte y los dos son importantes y los dos pueden hablar de que es la pareja de la otra. ¿Ok? A es pareja de A' y A' es pareja de A. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que A es imagen de A', pero A' también es imagen de A. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es una relación de dos y se puede aplicar para los dos en ambas circunstancias. Ok, aquí lo que estoy haciendo en pantalla es como para que vean cómo es que se conectan todos los puntos con sus parejas. Ok, y queda de esta forma. Y si lo hiciera aquí con este, también va a pasar lo mismo. Conecto todos los puntos y me va a quedar como una telaraña. ¿Por qué me va a quedar como una telaraña y aquí no me quedó como telaraña? Porque el centro de la homotecia está entre las dos figuras. Entonces, por eso da como esa percepción de la telaraña. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar ya. Y les prometo que vamos con los ejercicios. Cada, cada punto, segmento, figura, área sombreada o lo que sea, tendrá su parejita. ¿Ok? Cada punto de la original tendrá su parejita. ¿Cómo sé yo cuál es esa parejita? Bueno, en realidad es como muy evidente. No se vayan por los nombres, porque aquí es un poco evidente porque tengo A y A'. ¿Ok? Aquí es evidentísimo. Pero si no fuera por A', yo sé, por ejemplo, que este punto es el más grande. Bueno, no más grande, sino el que está más alto, por así decirlo. Entonces me voy a la copia, a la imagen, y veo que es también la más grande o la que está más alto. Entonces yo sé que el punto más alto va a ser también el punto más alto de la figura homotética, ¿verdad? De la figura que yo obtuve de realizar la homotecia. Veamos este, por ejemplo. Bueno, en este caso no me funciona, pero veamos este. Si yo no tuviera las letras, es más, voy a proceder a borrarlas. Voy a proceder a borrarlas. Yo no sé cuál es este punto de acá. No, es más, voy a mantener este acá. Voy a borrar este. Voy a borrar este. Voy a borrar este. Y voy a borrar este. Ok, ya no veo cuáles son las letras. Ok. Bueno, yo sé que ustedes lo vieron, pero no hay ningún problema con eso. La pregunta es, ¿cómo sé yo con quién relaciono cada quien? Bueno, entonces vea, primero
Ustedes lo que tienen que hacer es, esto es más que todo al puro ojo. O sea, ustedes tienen que decir, ok, si esta es la original, veo este punto de acá. Este punto, ¿quién podría ser en la figura? Perdón, este punto, ¿cuál podría ser su parejita en la figura que obtengo al final? Bueno, yo veo que está como en la boquita abierta, porque aquí tenemos una boquita más cerrada. Es uno de los dos puntos de la boquita abierta. Ok, eso ya me quita dos opciones, que serían esos dos puntos. Me queda entre estos dos. ¿Cómo sé yo? Porque yo podría decir, bueno, si este es el punto de abajo, lo conecto con el punto de abajo de la otra. Pero no, porque la razón es negativa. Entonces yo sé que no puede ser esta de abajo, porque si este punto está abajo, va a estar arriba después. Entonces yo ya podría deducir que este punto A de arriba se conectaría con este de aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo sé que la razón es negativa. Y porque les recuerdo, siempre que el centro de homotesia esté entre las dos imágenes, es porque es una razón negativa. ¿Ok? Yo no sé si habrá alguna duda en respecto al el resumen o al repaso que hemos hecho. Y si no, podemos iniciar con los ejercicios, a ver qué tal. ¿Cómo lo ven? Bien, Bueno, ¿qué dice? yo lo veo ¿Usted qué tal, Jaylee? bien también. Bueno, genial. Como les digo, sí, porque a veces yo me voy en la materia y empiezo, y hablo, ¿verdad? Ustedes me detienen y me dicen, ya, por favor, que me está hablando en chino, ¿verdad? Y yo con muchísimo gusto me regreso. Aquí el resumen lo tenemos a mano, entonces si ustedes me dicen, ya olvidé por completo lo que vimos, me regreso y lo repasamos, porque de eso se trata y para eso estamos. Ok, bueno, esto fue la práctica que hicimos la semana pasada. Denme un segundito para ir a agarrar un vasito con agua. Listo, ya regresé. Gracias ahí por el tiempillo. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con la parte práctica, a ver cómo nos va. ¿Ok? Dice lo siguiente. En la siguiente figura, AF entre AC es igual a 1.5. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Identifiquemos primero los, los segmentos estos de los que me está hablando. Cuando me hablan a mí de AF, así como se ve en el enunciado, AF hace referencia a la medida, ¿ok? La medida del segmento AF. Entonces yo me voy aquí a AF. Bueno, no me va a convenir hacerlo a Manuel Sá, vamos a hacerlo aquí así. AF sería este de acá. Espérense para hacerlo muchísimo más gordito. AF. Ok, muy bien. AF sería S. Y luego me dicen AC. AC es este de acá. Muy bien.
AC es este de acá. Vamos a ponerlo en naranja. Entonces, vean que lo que me dice es que cuando yo divido la medida del segmento AF entre la medida del segmento AC, el resultado es 1.5. ¿Ok? Entonces, y me dice aquí, además, CF es paralelo con DE. Y también me dicen que CF es paralelo a BG. O sea que estos segmentos de aquí son paralelos. Entonces, ¿qué querrá decir que son paralelos? Bueno, cuando hablamos de que son paralelos, se cumple ahí ciertas propiedades, ciertas razones que ya habíamos trabajado tal vez en niveles anteriores, pero en realidad el tema no se basa en eso, entonces no nos vamos a centrar en eso, pero sin embargo vamos a ver que, cómo es que le entramos a este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, me dicen, describa las homotecias que hay. ¿A qué se refiere con las homotecias? Bueno, voy aquí a quitar estos segmentos. Vean que efectivamente hay ciertas homotecias. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, esto sí lo voy a tener que dibujar. Tengo el triángulo. Bueno, tengo el triángulo ABC, digo, ABG, este triangulito de acá, y lo estoy haciendo más grande. ¿Cómo lo estoy haciendo más grande? Bueno, con el ACF. ¿Qué sería este de acá? El naranja que estoy trazando. Pero incluso lo podría estar haciendo más grande todavía. ¿Cómo? Con el ADE. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos dos homotecias en relación con el original, que era este celeste de acá. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de verlo, pero ustedes me podrían decir, ok, usted lo que está haciendo es que el triángulo se haga más grande. ¿Qué pasa si lo vemos al revés? ¿Qué pasa si yo agarro ADE y más bien veo toda la figura como que lo va haciendo más pequeño? De ADE ahora es ACF. Y que de ACF pasó a ser ABG. O sea que en vez de hacerse más grande, el triángulo se hace más pequeño. Entonces esas son dos posibles homotecias. ¿Ok? Sin embargo, o sea, ustedes pueden verlo como que están haciendo el triangulito más grande o están haciendo el triangulito más pequeño. Vamos a ver entonces. Bueno, aquí ustedes lo podrían describir de esta manera. O sea, pueden hacer una homotecia más grande escribiendo como, por ejemplo, voy a escribirlo porque aquí, súper. Voy a copiarlo, aunque tal vez no se vea porque dejé un espacio muy pequeñito. Ok, un segundo. Entonces, describa las homotecias que hay. El triángulo ABG se hace más grande. Uy, se hace más grande y forma el triángulo ACF o ADE. ¿Ok? Entonces, vean que pues es una posible homotecia, que el triángulo ABG, el más pequeñito, se haga grande. Podría ser que el triángulo ADE se hace más pequeño, ¿verdad? Y forma entonces el triángulo ACF o ABG. O sea que más bien lo vas haciendo más pequeño. Pero hay otra forma de verlo, quien quita, ¿verdad? Podría ser más bien el triángulo
ACF, que vean que el triángulo ACF es el que está en el centro. ACF, y se hace más grande, o se hace más pequeño. Son otros tipos de homotecias que hay. Entonces, eso sería como por ahí la respuesta, porque esas son todas las posibles homotecias que yo aplique. ¿Cómo sé yo que esas son homotecias? Bueno, porque tienen los tres elementos. Tienen una figura original junto con una figura imagen, o sea, una original y una copia, tienen un centro de homotecia y tendrán una razón de homotecia. Yo no sé aquí cuánto será la razón de la homotecia, pero sí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo al lado AB del triángulo ABG veo que se hizo más grande para llegar hasta C, ¿verdad? Por ejemplo, ahí habría una homotecia porque se está haciendo más grande. Cuando yo hago la misma figura, más grande o más pequeña, estoy aplicando una homotecia. Entonces, luego me dice, encuentre AE. ¿Cuánto mide AE? Bueno, resulta que AE ya me vienen las medidas. Me dicen que de AG es 10. Me dicen que de G a F es 5 y me dicen que de F a E es 3. ¿Cuánto dicen ustedes? Me gustaría que alguna de las dos pues active el micrófono y me diga cuánto mide AE. 18. 18. Muy bien, excelente. AE sería 18. Entonces vamos a apuntarlo por aquí, claro que sí. Me diría 18. ¿Por qué? Porque es sumar todas las medidas de los segmentos. ¿Ok? Porque al final de cuentas vean que AE, ¿quiénes conforman a AE? Lo conforma AG, GF y FE. O sea, 10 más 5 más 3 y eso me da 18. Excelente. Y ahora me dice, encuentre la razón de AE con AD. ¿Ok? Encuentre la razón entre AE y AD. Un segundo. Bueno, recordemos y de una vez repasamos materia, ¿verdad? Y eso está súper bien. En el nivel pasado, yo no sé si ustedes vendrán como de desde el nivel pasado, o sea, desde el Terraba, en, como en educación con autónoma, ¿verdad? Por ejemplo, o por ejemplo, empezaron de una vez con el Ujarrás. No importa, en algún momento debieron haber visto un tema que se llama teorema de Tales, ¿verdad? No importa si no se acuerdan, porque bueno, yo siempre soy muy malo con los nombres, entonces yo no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Que son cuando me dicen como el teorema de no sé quién, ¿verdad? Solo Pitágoras, porque es bastante famoso, pero el teorema de Tales normalmente se presenta con este ejemplo de acá, ¿verdad? Tenemos dos segmentos así y tenemos líneas paralelas que pasan por ellos. ¿Era así? Sí, creo que era así. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que me decía el teorema de Tales? El teorema de Tales me decía que había una razón. No me gusta cómo está quedando. Un segundo. Voy a hacer zoom para tener más espacio. El teorema de Tales lo que me dice es, bueno, okay, súper bien. Yo tengo aquí formas y figuras, dos segmentos, ¿sí? No se me hizo el segmento. Dos segmentos acá, ¿verdad? Control C, control V. Y tengo rectas paralelas que pasan entre ellas. Entre estas dos líneas hay rectas paralelas. Entonces vamos a poner las rectas paralelas. No quiero que estas sean azules. Insertar este de acá. Ese sí puede ser naranja. Naranja. Control C, control V. ¿Verdad? Y control C, control V. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me decía el teorema de Tales cuando yo tenía rectas paralelas y dos segmentos entre ellas? Bueno, resulta que lo que me decía era que este segmento de acá
entre este segmento de acá, o sea, la razón, voy a ponerles aquí letras A, B, C y D. C y D. Lo que me decía era entonces que A entre B era lo mismo que C entre D. Ok, voy a apuntárselos por acá. Eso era lo que decía el teorema de Tales y eso es lo único que nos interesa ahorita. A entre B, perdón, que estoy escribiendo. Ay, voy a borrarlo. Perdón, es que los multipliqué. A entre B, A dividido por B es igual a C dividido entre D. Ok, eso es lo único que me dice. Que hay ahí una razón o una proporción que se mantiene. A entre B igual a C entre D. Entonces vamos a aplicarlo porque vean que aquí me dice cuánto es la razón de AE entre AD, que sería AD, que sería este de acá. Bueno, resulta que para encontrar ese valor, ¿verdad? Ese valor de la razón, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a pensarlo un segundo. Me dicen que AF entre AC es igual a 1.5. Y aquí tengo una razón. Que vean que esa razón es, yo lo había dibujado, es AF entre AC. ¿Ok? Pero tal es lo que me dice es que este segmento entre este segmento, que es lo que me están pidiendo, AE entre AD, va a ser lo mismo que CF, un segundo por acá, voy a ver si lo logro hacer con verde, que que BC entre GF, ¿ok? Que serían entre esos dos pequeños de ahí. El problema es que yo no sé tampoco cuánto es esa razón. Para eso ocuparía encontrar cuánto es BC, pero para encontrar BC, un segundo. Para encontrar BC, perdón, un segundo, chicos. Listo, perdón. Para encontrar AC, tenemos que pensar lo siguiente. AF, ¿cuánto mide AF? Bueno, AF mide 10 más 5, o sea, 15. Entonces yo sé que 15, disculpen, 15 entre AC es igual a 1.5. ¿Ok? Yo no sé cuánto es que mide AC. Entonces, ¿cómo hago yo? Porque AC mide un número. Entonces, 15 entre cuánto me da 1.5. Bueno, para eso, lo que nosotros podríamos hacer es más bien, este AC lo paso para la derecha y este 1.5 lo paso para la izquierda. Entonces me queda 15 entre 1.5 es igual a AC. Y 15 entre 1.5 me da 10. Eso lo hice con la calculadora. 10 es igual a AC. O sea, yo ya sé que todo este segmento de acá mide AC. Y eso nos soluciona bastante las cosas, porque entonces yo ya no ocupo saber cuánto es BC. Este mide 10. ¿Por qué ya no me interesa a mí saber cuánto es BC? Porque Tales, ahora que me fijé bien, Tales aplica también para el resto del lado. O sea, esta razón de acá, 3 entre, bueno, celeste entre celeste, aplica también para naranja entre naranja. No necesariamente tiene que ser verde entre verde, que también aplica. Ok, quiero dejar eso en claro, verde entre verde también aplica.
El problema es que ya sabemos cuánto miden estos dos naranjas y ya sabemos cuánto mide este celeste, pues lo más fácil es hacerlo directo. ¿A qué me refiero? A que yo ya sé que CD, ok, voy para tenerlo en celestito para poder cumplir con los colores, CD celeste entre el otro celeste, FE, FE es igual a quién? A AC, uy, es igual a AC entre AF. Uy, muy bien. Entonces, celeste entre celeste es igual a naranja entre naranja. Ahora solo tenemos que sustituir valores. ¿A qué llego? A que CD entre quién? Entre FE, que es 3, es igual a AC, que es 10. Uy, perdón. CD, AC, que es 10. Vean aquí que ya habíamos encontrado que era 10. Y AF, que es 15. Entonces, ¿qué significa que CD entre 3 es igual a 10 entre 15? Bueno, significa entonces que lo que debemos hacer es despejar este CD. ¿Qué le está pasando a este CD? Está siendo dividido por un 3, entonces lo tengo que pasar a multiplicar. Entonces me queda a mí CD es igual a 10 entre 15 por 3. ¿Ok? ¿Y cuánto es 10 entre 15 por 3? Eso es 2. Entonces, CD mide 2. Voy a apuntarlo por acá. ¿Ok? Y entonces de esta forma ya encontramos nosotros cuánto es que mide CD. El resto de las preguntas, bueno, al menos el 4 y el 5, bueno, sí, el 4 y el 5, este, es solo como aplicar los cálculos y es aplicando también teoría pasada, pero no se centra tanto en el tema que estamos viendo. Eso sería como aplicar más que todo, aplicando la primera, ¿verdad? Escribir qué tipos de potencias hay y encontrando área. Pero bueno, así se resolvería este ejercicio. Como les dije, era aquí en este principalmente había que aplicar este teorema de Tales y aplicar conocimientos previos. No se centraba solo en homotecias, pero siempre es importante repasar los nuevos conceptos, ¿verdad? No considero yo que en el examen les vayan a preguntar, al menos en relación con el tema de homotecias, porque me parece a mí que tras de eso solo hay como una pregunta que sea de este estilo, porque hay que aplicar demasiados conocimientos previos. Pero como les dije, lo considero oportuno porque siempre es bueno repasar. Y este tema del teorema de Tales, tal vez en homotecias no, pero en otros temas que también se ven en los contenidos de Hojarras, es muy importante. ¿Ok? Pero bueno, vean que ya estos otros ejercicios que ya les traje sí son meramente homotecias. Entonces vamos a ver. Dice, la figura 1 es la original. Esta es la figura 1, la primera estrella, la de abajito. La figura 1 es la original. La figura 2 es la primera figura homotética. ¿Ok? Vean que aquí les ponen sombra 1. O sea, es como la sombra de la estrella 1. Y la figura 3 es la segunda figura homotética. O sea, es la sombra 2. Se sabe que OP es igual a 4, OP' es igual a 8, P' hasta P'' es igual a 8 centímetros y QR es igual a 3. Entonces, vean que aquí ya nos están dando muchas cosas. Aquí se me cortó, pero esta es una R. ¿Ok? R', R, R' y R'. Pero entonces vamos a apuntar los datos que me están dando. Eso es muy importante. Siempre que nos enfrentamos a un ejercicio, apunto en el dibujo los datos que me están dando. Me dice OP es igual a 4. Entonces me voy a O. Esta es O, este es el punto O. Ese es el punto P. Y entonces sería 4. No se ve, no se aprecia. Entonces vamos a ver si con este color se ve mejor. Sí, mejor. Mide 4. OP mide 4. Desde O a P', ok, todo este trayecto mide 8. 8. Uy, mide 8. Luego me dicen de P', que es este de acá, hasta P', mide 8 también. Y luego me dicen que QR mide 3. QR.
Aquí está Q, aquí está R. Este segmento de acá mide 3. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué son las preguntas que me están haciendo. Primero, ¿cuál es la razón de homotesia de la figura 2 con respecto a la 1? ¿Ok? Y aquí entonces ya empezamos con preguntas que sí podrían venir en el examen. ¿Cuál es la razón de homotesia de la figura 2 a la figura 1? Para eso, tenemos que tener en cuenta ¿qué es la razón de la homotesia? La razón de la homotesia es la siguiente. K, que es la razón de la homotesia, es igual a la original. Por ejemplo, voy a poner OA entre, disculpen ahí, OA entre la imagen, OA'. ¿Ok? Esa es la fórmula, por si están tomando apuntes, porque esa fórmula sí es importante que la tengan en cuenta. La razón de la homotesia va a ser del centro al original, o sea, la distancia que hay del centro al original, entre la distancia que hay entre el... Es al revés. Así es. Entre el centro y la imagen, entre el centro y la original. Lo iba a decir al revés, ahí me disculpan, por favor. Es entre el centro y la imagen dividido por la distancia que hay entre el centro y la original. Entonces, por ejemplo, me gustaría que ustedes me ayuden a calcular entonces la razón de homotesia que hay entre la figura 2, bueno, en la figura 2 respecto a la 1. O sea, ¿qué razón de homotesia le apliqué a la 1 para que me diera la figura 2? Recordemos que OP, ¿ok? Recordemos que OP mide 4 y OP' mide 8. Entonces, basados en la fórmula, ¿cuánto es entonces la razón de la homotesia? Dos. Sería una razón 2. Excelente, muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar entonces la fórmula. La fórmula me dice, para encontrar la razón de la homotesia, tengo que hacer la distancia que hay entre el centro y la imagen. ¿Cuánto es esa distancia? El mismo ejercicio me lo está diciendo. Del centro a la imagen es 8. ¿Ok? Entre el centro y la original. ¿Cuánto es del centro a la original? El mismo ejercicio me lo decía, 4. Entonces la razón de homotesia es 2, justo como mencionaba Andrea. ¿Ok? Un segundo. No. Sí, Andrea, ¿verdad? Excelente. Sí. Genial. Muy bien, entonces esa sería la respuesta de la pregunta 1. ¿Cuál es la razón de homotética de la figura 2 con respecto a la 1? 2. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón de homotesia de la figura 2 con respecto a la 3? Aquí fue que yo me confundí. Con respecto a la 3. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de homotesia? Aquí como que no lo pinté, ¿verdad? Qué extraño. P' es... Este segmento de acá. Ojo. ¿Cuál es la razón de la homotesia de la figura 2 con respecto a la 3? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, la 2 es la imagen. ¿Ok? Yo tenía la 3, que es esta de aquí, la grande, yo tenía la 3, apliqué una razón de homotesia y obtuve la 2. ¿Cuál fue esa razón de homotesia? ¿Cuál creen ustedes que fue? Uno. ¿Por qué sería 1? Cuénteme. 8 entre 8. Ok. Vamos a ver qué está pasando ahí. Que estoy evaluando. Entonces, me imagino que vos me decís 8 y 8 porque de O a P es 8 y de P' a P' es 8 también. Pero recordemos que si yo quisiera calcular, o si me estoy refiriendo a P', tiene que ser desde el centro, o sea, la distancia del centro hasta P'. Entonces, ¿cuánto sería esa razón de la homotesia?
pero está súper bien. Está súper bien. De hecho, más bien agradezco que participe y que lo intente, porque de eso se trata y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para batear un ratillo. Pero aún así, sigamos intentándolo. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es la razón de potencia que yo apliqué? Pónganse ustedes en la situación. Yo tengo la estrella grande y le aplico una razón de motesia de tal forma que me quedó la estrella número 2. ¿Cómo fue que yo hice eso? ¿Cuál fue la razón de motesia que yo apliqué? Vamos a ver. Voy a ayudarlas un poquillo, no importa. Resulta que, de nuevo con la fórmula me dice del cero, escuchen, perdón, es que parece un cero, pero es mi culpa porque el mouse y las O's parecen mucho un cero. Del centro a la imagen, la distancia que hay del centro a la imagen entre el centro a lo original. Entonces, yo primero lo que tengo que hacer es ver cuál es la original y cuál es la imagen. ¿Ok? K va a ser igual entonces. ¿Cuál es mi imagen? Mi imagen, recordemos que en este caso sería P'. ¿Por qué? Porque la original es el 3 y yo estoy obteniendo el 2. O sea, de la grande yo estoy obteniendo la pequeña. Entonces, aquí debería venir OP'. Porque esa es mi imagen. Entre, y entonces tengo aquí OP', porque esa es la original. Entonces, eso sería, ¿cuánto es OP? OP sería 8. Eso sí está bien, eso me lo dan en el enunciado. La distancia de O a P' es de 8. Pero ¿cuánto vale OP'? OP', no vale 8. ¿Qué es lo que vale 8? De P' a P'. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, ¿quiénes conforman o cómo encuentro yo el valor de todo ese segmento? Bueno, el valor de todo ese segmento yo lo calculo sumando los segmentos que tengo. Yo ya sé que de P', P', es 8. Súper bien, 8. Pero también sé que de O a P' tengo otros 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo sumo. Y eso me da 16. Entonces, ¿de cuánto es la razón? La razón es de 1/2. ¿Ok? La razón es de 1/2. ¿Y qué significa que sea 1/2? Bueno, si ustedes lo ven en la calculadora, 1/2 es 0.5. Tiene todo el sentido del mundo que me dé 0.5. ¿Por qué? Porque cuando la razón de homotesia estaba entre 0 y 1, la imagen se me hacía más pequeña, o la figura se me hacía más pequeña. Entonces, si yo tenía una estrella grande y de repente tenía una estrella pequeña, yo ya sabía que la razón de homotesia me tenía que dar entre 0 y 1. En este caso me dio 1/2, que es 0.5. Pero ahí, tal vez en lo que falló Andrea, es en el hecho de que ella hizo P', entre P', digo, entre OP'. Y eso pues no estaría correcto. ¿Por qué? Porque es la distancia del centro a la original y la distancia del centro a la imagen. No es la distancia entre ellas. Siempre es del centro al punto que yo quiero. Entonces, en este caso sería 1/2. Voy a apuntarlo por acá. Sí queda claro cómo calcular esa razón de homotesia, o la vuelvo a explicar. No hay ningún problema. ¿Qué tal? La verdad que yo sí ocupo que me lo explique de nuevo. No hay ningún problema. Vamos a ver. Ok, voy a borrar todos los apuntes menos la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Voy a borrar incluso estos apuntes de acá. La fórmula me dice, para yo poder encontrar la razón,
lo que debo de hacer es la distancia del centro, esta O es esta O, ¿ok? Estamos hablando del centro de homotesia, puede tener otro nombre, puede ser una R o una M, como lo importante es que esta razón de homotesia, digo, que el centro, yo sepa que es el centro, eso es lo importante. En este caso es evidente que O es el centro de la homotesia, ¿verdad? Porque todas las figuras están como alineadas al centro O. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo averiguo yo la razón? Porque eso es muy importante y por ahí van los ejercicios también. ¿Cómo encontrar la razón de la homotesia? La razón de la homotesia yo la encuentro de la siguiente manera. Yo ocupo saber la distancia entre el centro y la imagen del punto para luego dividirla entre la distancia entre el centro y la original. Entonces yo ocupo dos distancias. Ocupo saber la distancia entre el centro y la imagen y también ocupo saber la distancia entre el cero y la original. Entonces, ¿qué sucede? Si me están preguntando a mí cuál es la razón de la homotesia de la figura 2 con respecto a la figura 3, es que yo tenía la figura 3 y obtuve la figura 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que yo obtuve la figura 2 de la 3? Bueno, que la 3 es la original y la 2 es la imagen. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? ¿O qué diferencia ve usted, Andrea, de la figura 3 a la figura 2? ¿Qué diferencia ve? Cuénteme. Que es más grande. ¿Quién es más grande? La 3. La 3. Muy bien. Pero ahí hay que tener cuidado, porque como la 3 es la original, lo que nosotros debemos decir es que más bien la 2 es más pequeña. ¿Ok? No es que la 3 es más grande, porque como la 3 es la original, no se le compara. Pero como la 2 es la copia o es lo que yo obtengo, es más bien la 2 es más pequeña que la 3. Pero, porque la 3 es la original. O sea, la 3 no tiene comparación. La 3 no es más grande que nadie, porque la 3 es la 3. ¿Verdad? Entonces, más bien la 2 sería más pequeña. Entonces, cuando yo agarro la misma imagen y la hago más pequeña, significa que la razón de homotesia me tiene que dar entre 0 y 1. ¿Ok? Vamos a apuntar eso. La razón de homotesia me tiene que dar entre 0 y 1. 0K y 1. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya eso es un indicio. Me tiene que dar entre 0 y 1 porque yo agarré la original y la hice más pequeña. Pero aún así yo no he encontrado cuánto es la razón de la homotesia. Ocupo saber cuánto es de O a' y cuánto es de O a A. Pero bueno, en el ejercicio no tenemos A. A cambia, es un punto que nosotros elijamos. Yo recomiendo elegir la P porque tenemos varias medidas con la P. Entonces, por ejemplo, OP', ¿ok? ¿Cuánto mide OP'? Entonces, OP'. Lo que tendríamos que hacer es OP', encontrar cuánto es esa distancia y dividirlo entre OP''. ¿Ok? Entonces, OP, ¿por qué es OP' entre OP''? Porque P', o sea, P con un palito es la imagen de P con dos palitos. ¿Ok? Porque P con dos palitos es la original. Eso es lo importante. Todos los elementos que estén en la figura 3 es la original. Son originales. El resto son copias. Entonces, ¿cuánto es que mide OP'? Ya el ejercicio me había dicho que OP' mide 8. Mi problema ahora es saber cuánto mide OP''. O sea, cuánto mide todo este segmento de acá. ¿Cuánto mide todo ese segmento? ¿Alguno me podría decir? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí dice que OP' es 8, pero a la par igual dice P', que también son 8. Ajá. Entonces, ahí es donde se suman los dos, serían Ahí, 16. exactamente. Ahí es donde suman los dos y entonces me da 16. Porque yo ocupo toda la distancia del centro al original.
¿Ok? Ujú. Un poquito más claro. Andrea, Sí, sí. me lo- Ahora sí, es que en realidad yo estaba pensando que la más pequeña, o sea, la uno era la original. Ah, ok, no. Sí, no. Bueno, es que el enunciado lo dice así, ¿verdad? Como la figura en el original. Pero en las preguntas, cada pregunta me lo cambia. Ve que la pregunta 2, que es la que estábamos resolviendo, lo que me decía era la razón de la homotecia de la figura 2 con respecto a la 3. O sea, la 3 era la original y yo obtuve la 2. ¿Ok? Ah, ok. Vamos a ver qué tal nos va con la siguiente. Pero eso es muy importante, que bueno que sucedió entonces, porque siempre tenemos que tener en cuenta y clarísimo cuál es la original y cuál es la copia, porque entonces ahí las razones cambian. Porque de hecho, así como lo mencionó Andrea, entonces ahí hubo como que invirtió quién era el original y quién era la imagen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Vamos a ver esta que dice. ¿Cuál es la razón de homotecia? Ojo, ¿cuál es la razón de homotecia de la figura 3 con respecto a la uno? ¿Ok? De la 3 con respecto a la uno. Les quiero dar unos minutitos para ver si ustedes me podrían decir cuál es esa razón. Recordemos primero quién sería el original, quién sería la copia, eh, cuánto miden las distancias. Recordemos que la distancia es desde el centro, ¿verdad? Entonces, analicemos, ¿verdad? Vea que aquí lo que dice es cuál es la razón de la homotecia de la figura 3 con respecto a la 1. Eso es, ahí lo vemos todo. Vamos a ver, ¿cómo les fue? ¿Ya lo iniciaron o no saben cómo entrarle? Si no saben cómo entrarle, pues no hay ningún problema, aquí lo hacemos entre todos. ¿Qué opinan? Yo a Jaylin la noto muy callada. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, sí, y con la explicación anterior sí entendí un poco mejor de la figura que es la 3 a la figura 2 medía 8. Ajá. Y de la figura 2, pero nos están viendo la figura 1, eran 4. Entonces no sé si es sumarlo igual como el anterior. Ok, vamos a ver qué tal. Muy bien, muy buena pregunta. Yo sé que del centro a la primera P es 4, ¿verdad? Eso es lo que me dice el primer enunciado. De O a P es 4. Después me dice que del centro a P' es 8. Ok, entonces voy a apuntarlo por aquí abajo. Del centro a P' es 8. Uy, los 8 se me complican horrible. Y por último, el último enunciado lo que me dice es de P' a P'', o sea, este último segmento de acá mide 8 también. ¿Ok? Entonces, lo primero que les recomiendo a ustedes saber, bueno, lo primero que les recomiendo hacer más bien es ubiquemos quién es la original y quién es la copia. Entonces, la original en este caso es la figura 1, ¿verdad? Porque me están diciendo cuál es la razón de homotecia de la figura 3 con respecto a la 1. O sea, la 1 fue la original,
yo apliqué una homotesia y me originó la 3, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? La hizo más grande. De la 1 a la 3, lo que hizo fue hacerla más grande. Entonces, yo ya sé que la original es la 1 y la copia es la 3. Entonces, vamos a ver si ustedes me pueden ayudar aquí. La razón de homotesia sería o quién entre o quién. ¿Quién acompaña a la O? Recuerden que era OP, entre OP prima prima. casi, casi. ¿Por qué? Vamos a poner aquí la P. Recordemos que era copia entre original. ¿Ok? Vean que aquí el prima hace referencia a la copia. Entonces sería copia entre original. Entonces, si la original era la P, más bien la P solita nos debería quedar abajo y P prima prima nos debería quedar arriba. ¿Ok? Vamos a ver, apúntenlo por ahí, eso tiene que quedar en el corazoncito. Copia va arriba y la original va abajo. ¿Ok? Entonces, copia entre original. Muy bien, pero bueno, ¿cuánto es que mide OP prima prima? ¿Cuánto medía OP prima prima? O cuánto mide, podemos verlo también del dibujo. ¿Cuánto mide OP prima prima? 16, muy bien, excelente, Jenny. ¿Y cuánto es que mide OP? 4. 4. Muy bien, excelente. Entonces yo lo en la calculadora lo que hago es 16 entre 4 y eso me va a dar 4. Una razón de homotesia más grande que 1. Y tiene todo el sentido del mundo que me haya una razón más grande que 1, porque la imagen se está haciendo más grande. También, ¿qué significa que sea 4? Significa que la figura 3 es 4 veces más grande que la figura 1. ¿Ok? Eso está muy interesante. Entonces, 4 veces. Cualquier medida que ustedes saquen de la figura 1, esa misma figura en la figura 3, digo, esa misma medida en la figura 3 va a ser 4 veces el tamaño. O sea, si este segmentito de acá, medida 3, ahora aquí va a medir 12. ¿Por qué? Porque es 4 veces su tamaño. ¿Ok? Pero bueno, ya le vamos agarrando el truco. Ya le vamos agarrando el truco. Vamos a ver qué tal. Hay más ejercicios, no nos vamos a preocupar. Aquí la razón es 4. Dice, si el segmento QR mide 2,6, el segmento QR mide 2,6, voy a apuntarlo por aquí. Ay, qué difícil, yo debería de comprar un lapicito solo para estas cosillas, porque aquí, 2,6, muy bien, voy a borrar acá, 2,6, y dice, ¿cuánto mide U prima, prima, R prima, prima? Ok, vean, justo lo que les había mencionado anteriormente. Q prima, prima, R prima, prima, que sería todo ese segmento de acá. ¿Cuánto creen ustedes que mide Q prima, prima hasta R prima, prima? Ahí no se multiplica igual por 4. No. Excelente, Jaylin. Justamente multiplicamos esa medida por 4. Muy bien. ¿Ok? Y eso lo vamos a ocupar, aplicar en futuros ejercicios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo qué tanto creció un lado de la figura? Bueno, primero yo ocupo encontrar cuánto es la razón. Ya descubrimos que la razón es de 4. Lo que hago es multiplicar la medida original por esa razón. Entonces, si en el original medía 2,6 y la razón es de 4, entonces el lado homotético, la parejita de ese lado, pues va a ser 2,6 por 4.
que es 10,4. Excelente, muy bien, Jaylee. Y eso es lo que vamos a hacer, bueno, en futuros ejercicios, pero sí es importante que tengan eso en cuenta. Cada vez que a mí me están pidiendo la medida del segmento después de agrandarlo, de hacerlo más pequeño, es a la original le multiplico la razón que yo le encontré. 2,6 por 4 en este ejercicio. ¿Ok? No sé si habrá alguna otra duda. Tenemos otros ejercicios Sí. por hacer. Dime. Si eso es agrandarlo y si es encogerlos, ¿cómo se aplicaría ahí? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, ya vimos que este segmento mide 10,4, ¿cierto? Voy a dejarlo ya anotado. Entonces, hagamos ahora eso mismo con el segmento Q'R'. ¿Ok? Con el segmento Q'R' que acaba de pintar en verde. ¿Cuál era la razón de homotecia de la figura 2 en respecto a la figura 3? Vimos que era un medio. O un medio lo podemos escribir también como 0,5, como ustedes prefieran trabajarlo. ¿Ok? Entonces, es curioso, Jaylee, porque funciona exactamente de la misma manera. Aunque la figura se está haciendo más pequeña, yo voy a agarrar la medida original, 10,4, 10,4 y la voy a multiplicar por la razón de homotecia, 0,5. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto nos da. 10,4 por 0,5 me da 5,25. O sea, este lado de acá mide 5,25. Para que vea que, aunque se haga más pequeña la figura, la dinámica sigue siendo la misma. Yo multiplico la medida original por la razón de la homotecia. Es curioso, ¿verdad? Uno pensaría que no, porque con muchísimo gusto. Porque cuando uno multiplica piensa que las cosas se hacen más grandes, pero como la razón se encuentra entre 0 y 1, eso hace que se haga más pequeño el valor después de hacer la multiplicación. Pero bueno, muy buena pregunta. Continuemos con otros ejercicios, si no hay más dudas, para ver qué tal nos va, porque yo veo que sí le vamos agarrando el toquecillo y eso está excelente. Vamos a ver esta. Dice aquí, intenté traer esta, vamos a ver qué tal nos va, porque Ok, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal. Si no, hacemos otro, si se nos complica mucho, seguir el hilo aquí en la virtualidad. Como les dije, este tema presencial a veces es muchísimo más divertido, pero tal vez le podemos sacar el jugo en esta modalidad de la misma manera. Bueno, tenemos, ¿verdad? Porque es parte de la realidad actual. Dice, dibuje en su cuaderno el triángulo de vértices 1,2. Y aquí también me gusta traer este tipo de ejercicios porque repasamos habilidades previas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo ubicar puntos en un plano cartesiano. Aquí tenemos 1, 4, 5, ¿verdad? Aquí era -1, -2. Bueno, es más, déjenme ver si puedo. Déjenme ver un segundo. Aquí, excelente. Mejor así. Ok. Dice aquí. Ay, perdón. Voy a volver a compartir. Ok. Excelente, excelente. Aquí tenemos el plano cartesiano. Mucho mejor porque este programa ya no lo crea. Entonces, dibuje en su cuaderno el triángulo de vértices 1, 2, bueno, A, cuyas coordenadas son 1,2, B, 3,2 y C, -1,3. ¿Ok? Y aplíquele una homotecia de centro de 1,2.
Bueno, no importa. Recordemos en todo caso que las coordenadas de los puntos tienen la forma x, y. O sea, la primera coordenada es el número en x y la segunda coordenada es el número en y. ¿Ok? Y como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, el x es la línea recta que está acostada y el y es la línea recta que está viendo para arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el punto 1,2? Significa entonces que voy a agarrar un punto, ¿verdad? Ahí creo un punto. Lo voy a, bueno, no me va a funcionar porque justamente si lo hago de esa manera no... Ay, Dios, disculpen. Listo. Tengo un punto. Significa que yo voy a posicionarme en el 1 de la recta acostada y voy a subir dos espacios. Pup, pup. De la forma entonces que tengo 1 en el eje X y 2 en el eje Y. Vamos a ver cómo nos va con otro punto. Si yo tengo el punto 3,2 es de la línea que está acostada, me muevo 3, ¿ok? 3 y subo 2. ¿Por qué? Porque me alineo con el 2 del eje Y. Y por último tenemos otro punto que es el menos 1,3. Entonces, vean que aquí yo me voy a la línea que está acostada, me voy al menos 1 que está para la izquierda y luego 3 que está arriba. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestro triangulito. Voy aquí a resaltarlo. Este es nuestro triángulo, según las coordenadas que nos dieron en el enunciado, dice. Y aplíquele la homotesia del origen O y de razón K igual a 2, empleando las transformaciones de coordenadas correspondientes. Ok. Vean que cuando una propiedad que habíamos visto al puro inicio la semana pasada era la siguiente, para que también la tengan ahí apuntadilla. Bueno, de hecho, sí vamos a ocupar todo esto. La siguiente es esta. ¿Cómo le aplico yo una homotesia a un punto? Si el punto tiene la coordenada x, y, ¿ok? Esa es una y, parece no parece una y, y, ¿ok? Si yo tengo un punto con las coordenadas x, y una homotesia de razón k, cuando yo aplico la homotesia, obtengo un punto de la forma x por k, y por k. O sea, a cada coordenada del punto original, yo le multiplico la razón de la homotesia. ¿Cuánto es esa razón de la homotesia? 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, entonces, yo voy a hacer el primer punto, por dicha son 3, voy a hacer el primer punto, y entonces ustedes dos hacen cada uno un punto. Por ejemplo, el A. El A es 1,2, que es este puntito de acá. Voy a ver si... Ah, bueno, aquí lo llamo B. Qué perecilla cuando se ponen esas. Lo llamo B, entonces vamos a cambiarle el nombre. B, digo, esto es A y esto es B. ¿Ok? No pasó nada aquí. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que las coordenadas del punto A es 1,2 y yo sé que la razón de homotesia es 2, aquí me lo dice el enunciado. Entonces, ¿cuál va a ser las coordenadas del nuevo punto? Entonces, A' va a tener las coordenadas 2,4. ¿De dónde saqué ese 2,4? A cada coordenada le multipliqué la razón de homotesia, que es 2. 1 por 2, 2. Y 2 por 2, 4. Entonces, en este caso me iría para acá. Haré un punto que se llame A', ahorita le pongo el nombre, que va a ser entonces. Me posiciono en el origen, me dice 2,4. Entonces, de la que está acostada me muevo al 2 y empiezo a subir hasta el 4. Ok, me parece ser que la imagen de A' llega hasta este puntito de acá. Entonces, vamos a ver cómo les va a ustedes. No hay ningún problema si
Si no sale la primera, ahí dice que tiene que salir la primera. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal, Andrea? Andrea, ¿me ayudas con la B? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? Ay, que dame un segundo. Entonces, sería, es que no veo muy bien los números, pero me parece, Es un 3 y es un 2. sí, Aquí. sí, pero en el plano más que todo, no lo Ah, veo. sí, Ajá, sí. ay, Ay, y es que no puedo hacerlo más grande. Ahí me disculpa. bueno, sería, creo que me parece que 3 sería, ¿dónde está la B? Para abajo. De donde está la B para abajo, me indica usted. Ajá, Pero hagamos, ahí está ok. 3. Mm, estás aplicando esta propiedad que te apunté acá, de que, digamos, a cada coordenada del punto le tengo que multiplicar la razón de la homotesia. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si yo tenía, en el caso de la A, sin importar la parte de la derecha, no importa tanto. Vayamos a la Ah, parte de la izquierda. Si yo sé que A, sus coordenadas es 1,2, entonces la imagen va a tener las coordenadas 2,4. ¿Por qué? Porque lo que hice fue a 1 le multipliqué 2 y eso me va a dar 2. Y a 2 lo multipliqué por 2 y eso me va a dar 4. Entonces yo ahí supe que las coordenadas eran 2,4. ¿Cómo funcionaría con la B? a 3 le multiplico 2. Muy bien. ¿Y cuánto me da Y eso? a 6. Muy bien. Y a 6 le multiplico 2. No, a 6 no. Sería a 1 le multiplicas y te da algo. Y luego a la otra coordenada también le multiplicas. ¿Me explico? O sea, sería, por ejemplo, regresando a la A. La A tenía un 1 y tenía un 2. Entonces yo hacía 1 por 2 y luego 2 por 2. ¿Me explico? Entonces en este caso vos tenés un 3 y un 2. Entonces sería 3 por 2, 6. ¿Y cuál sería la otra? 2 por 3, no, no entendí la verdad. Ok, ok, vamos a ver. Yo agarro cada... Ok, voy a hacerle zoom porque también es que no se ve. Vamos a ver. Ve aquí que cada punto tiene dos números, ¿verdad? Ajá. Digamos, el A tiene 1,2, el B tiene el 3 y el 2, y el C tiene el -1 y el 3. Lo que me dice la propiedad es, vuelvo a centrarme en la A, es, si usted quiere saber cuál es la imagen de la A, multiplíquele a cada uno de los números la razón de la homotesia. Entonces sería 1 por 2 y después también tengo que hacer 2 por 2. O sea, cada uno de los Ah, números de la original tengo que multiplicárselos. Entonces aquí me quedaría 2. ok. ¿Ok? Ajá, ya entendí. ¿Cómo sería Entonces con? sería 2 por 2, Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría las coordenadas al final de cuentas? 6,4 o 6, 6,4. 6,4. Excelente. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos ahora a ver Gracias. con Jaylin. ¿Cómo le va a Jaylin al encontrar C'? ¿Cómo sería la imagen de C'? Ese menos uno, no sé cómo lo multiplico. O sea, Ok, ok, ok. Vamos a repasar eso. Cuando yo hacía un número negativo, había una tabla de signos, no sé si se acordará, pero es más fácil verlo así. Si yo multiplico dos números, ¿ok? En la calculadora, por ejemplo, eso me va a dar otro número, ¿verdad? Vamos a llamarlo estrella. Si los dos números tienen el mismo signo, la estrella sale positiva. Pero si uno de los números tiene un signo diferente, que sé yo, que este sea un número negativo, y lo multiplico por otro que tenga un símbolo distinto, en este caso positivo,
la estrella me sale negativa, pero la multiplicación sigue siendo exactamente igual. O sea, lo que yo multiplico al final de cuentas son los signos, o en todo caso ustedes pueden hacerlo directamente, disculpen, con la calculadora, si es que la tienen a mano, pero si no la tienen a mano no hay ningún problema. O sea, a lo que voy es, ustedes tendrían que hacer menos 1 por 5, digo, menos 1 por 2, este color no se ve, perdón. Qué raro que no se me borre aquí los dibujos con esas flechas. Voy a poner otro color aquí más oscurito. Si yo hago menos 1 por 2, eso me va a dar menos 2. ¿Ok? ¿Por qué me va a dar menos 2? Bueno, porque 1 por 2, 2, pero como uno tiene un signo negativo y el otro tiene un signo positivo, el resultado me va a dar negativo. Eso sucede solo con la multiplicación, ¿ok? Bueno, y con la división también. Pero en sentido de lo que hago con la multiplicación no cambia. O sea, yo sigo aplicando las tablas como siempre. Por ejemplo, si yo tuviera menos 7 por 2, entonces yo hago 7 por 2, 14. Pero si uno de ellos tiene un signo negativo, entonces el resultado tiene que salir negativo. ¿Ok? Si yo hago, por otro lado, menos 8 por 3, digo, por menos 3, eso me va a dar 24. ¿Por qué? Porque 8 por 3 es 24. Pero ustedes me dirán, es que vea que uno es negativo, pero es que el otro también. Cuando los dos números que yo multiplico son negativos, el resultado es positivo. Siempre, ya sean dos positivos o dos negativos. Pero si tengo un positivo y un negativo, el resultado saldrá negativo. Pero cuando yo hago la multiplicación solo de los números, no de los signos. Entonces, para futuro, ¿verdad, Jaylin? No se complique tanto por ese menos. Usted solo tiene que decir, ok, tengo que multiplicar menos 1 por 2. Entonces voy a hacer 1 por 2, eso me da 2. Pero como el menos 1 es negativo, entonces me tiene que quedar con negativo la respuesta. ¿Ok? Y el Entonces, otro lo que sería el 3 por 2, 6, entonces sería menos 2,6. excelente. Muy bien. Muy bien, Jaylin. Sería menos 2,6. Entonces, digamos, voy a hacer yo lo que es ubicar los puntillos. No hay ningún problema aquí. Entonces, vamos a ubicar B'. B' me ubico aquí en el acostado y me dice 6. Muévase hasta el punto 6 de la recta que está acostada, que sería esta de acá. Este punto de acá. Yo sé que puede costar un poco verlo porque dependiendo mucho del dispositivo en donde estén, bueno, incluso en una computadora se complica también apreciarlo porque por alguna manera se vuelve muy pequeño. Luego me dice 6,4, pero el 4 es, alíñelo con el 4 de la línea vertical, que sería este de acá. Muy bien. Luego tenemos el C' que me dice, ok, ubíquese en la que está acostada, vaya al menos 2, el menos 2 sería esta, y luego alíñelo con el 6 de la que está yendo para arriba, que en este caso es el Y. Ok, y vean que esta sería entonces el nuevo triángulo que tengo. Un triángulo que es 2 veces el tamaño del original. ¿Cómo lo sé? Porque la razón de homotesia era 2. Ok. Muy bien. Ya como último ejercicio para no quitarles más tiempito, vamos a hacer este. Este en realidad, quiero saber cómo lo harían ustedes. Ok, le damos el enunciado. Se vale batear, no hay ningún problema. Obtenga el centro y la razón de homotesia aproximada que transforma el rectángulo ABC en A', B', C', D'. ¿Ok? O sea, a este triangulito ABCD, yo le aplico una homotesia y obtengo A', B', C', D' y obtengo otro nuevo rectángulo. ¿Qué harían ustedes para encontrar el centro? ¿Dónde creen ustedes que está el centro? Yo no sé. Completamente válido, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo le entramos a este ejercicio. Recordemos que el centro tiene que estar alineados con todos los puntos
y sus respectivas imágenes. Entonces, ¿qué haría yo personalmente para enfrentar este ejercicio? Yo digo, bueno, tengo que encontrar un punto que cuando yo uno la original con su respectivo, la original con su respectiva imagen, pues tiene que pasar por el centro, ¿ok? Entonces, pero vean que no es tan sencillo, o sea, no sale a la primera. Yo ya hice una línea que conecta la original A con su imagen A, ¿ok? Voy a hacer ahora una que lo haga con la B, ¿ok? Que pase por acá, vaya por acá y siga, ¿ok? Luego voy a hacer otra que lo haga más bien con la D, ¿ok? Que pase por la original, pase por la prima, ¿verdad? Muy bien. Y luego voy a hacer otra que lo que haga es pasar por la... un segundo. Que pase por la original, por la C original, por la C imagen, ¿verdad? Y la extiendo. ¿A qué voy? A que vean que cada una de los... O sea, cuando cada una de las líneas que yo acabo de dibujar se conecta en un solo punto. Ese puntillo sería el centro. ¿Ok? Porque es el centro el que me permite alinear todas las originales con sus respectivas imágenes. ¿Ok? Entonces vamos a ver, voy de nuevo. ¿Cómo supe yo que ahí estaba el centro? Igual esto es una aproximación, porque como no estamos en un plano, no queda tan evidente dónde puede estar el centro. Pero es una aproximación. La idea del ejercicio es que ustedes encuentren estrategias para encontrar el centro. ¿Qué fue lo que yo hice? Y eso sí me importa que quede bastante claro. Lo que yo hice fue trazar líneas, nada más, ¿ok? Las líneas que conecten el original con su respectiva imagen y alárguenlas. Yo las alargué para una dirección en específico, pero pueden alargarlas tanto para una dirección como para la otra y no va a haber ningún problema, o sea, pueden hacerlo. Se van a dar cuenta que todas las líneas que ustedes dibujen, todas, van a conectarse en un único punto. Y ese único punto en donde se conecten todas las líneas que conecten la original con la imagen van a pasar por el centro de homotesia, que sería el que acabo yo de dibujar, que sería este de acá, el rosadito. Así es como yo encuentro el centro de homotesia. Ahora, eso no termina ahí. Me pide a mí que encuentre cuál es la homotesia. ¿Ok? Ese punto ahí es el centro. Pero ¿cómo sé yo cuánto es la homotesia? Bueno, perdón, ¿cuánto es la razón de la homotesia? Recordemos que la razón de homotesia, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, era, para que repasemos, no sé por qué no se ve. Qué raro. Un segundo. Listo, ya sí. La razón de homotesia, uy, discúlpenme. La razón de homotesia es original, digo, copia entre la original, ¿ok? En este caso era OA' entre OA. Uy, qué feo quedó esa O. Entre OA. Vamos a ver si lo logro hacer mejor. Ni tanto. ¿Ok? Pero aquí viene otro truquillo para que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Eh, ustedes vieron también, por ejemplo, que cuando yo quería encontrar aquí en el ejemplo pasado, no, en este pasado no, en el anterior, cuando yo quería encontrar cuánto medía un lado, lo que yo hacía era multiplicar la medida original por la razón de la homotesia. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Digamos, para yo encontrar este 5.25, lo que hice fue agarrar el 10.4 y lo multipliqué por 0.5, que fue la razón de la homotesia. Pero ahora va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque esa propiedad aplica también para los lados de la figura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la razón de la homotesia, ¿ok? Voy a apuntarlo así. La razón de la homotesia es igual al lado de la copia LC, voy a llamarlo así, lado de la copia,
entre el lado de la original. LC es lado de la copia, o sea, la medida de algún lado de la copia entre la medida de un lado de la original. Entonces, vean aquí, para que espero que quede clarillo. Si no lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema con eso. Pero, por ejemplo, ¿cuánto mide el lado de la copia? Veamos el DC. El DC mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mide 6 cuadritos. ¿Cuánto mide el lado de la original? Mide 1, 2. Que sería entonces que mide 2. Y eso al final es lo mismo que 3. Y eso aplica para cualquier medida que ustedes busquen. No necesariamente tiene que ser DC. Pueden haber hecho CB. ¿Cuánto mide CB? 1, 2, 3. Entre, ¿cuánto mide el original? 1. ¿Y cuánto es 3 entre 1? 3. ¿Ven cómo la razón se mantiene? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la razón de la homotecia? 3. ¿Por qué? Porque es la división. Siempre que ustedes busquen cuánto es la razón de la homotecia, tiene que ser la copia entre la original. ¿Ok? Y siempre le tienen que dar los datos. O tienen que buscar los datos en alguna manera. O tienen que poder hallarlos de alguna forma, ¿verdad? En este caso, contando cuadritos, yo supe cuánto medía la copia y cuánto medía la original. Pero siempre que busquemos la razón, va a ser jugar con las medidas. Entonces va a ser la medida de la copia entre la medida de la original. ¿Ok? No sé si habrá quedado alguna consulta. No, súper bien. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Más bien yo aprecio bastante que ustedes asistan. De verdad, muchísimas gracias. Quería preguntarles, voy a dejar de grabar de ahora sí. No se me desconecten todavía, por favor.